Bienvenidas hermosas mujeres de oración a este estudio. Continuamos estudiando la carta de Primera de Timoteo. Hoy estamos en el capítulo 5 y ya desde Hechos ya hemos aprendido mucho de Pablo. Ya hemos conocido a Pablo, su forma de pensar, su forma de predicar y su forma también de manejar una comunidad, ¿no? Y hoy vamos a estar leyendo la carta que Pablo le escribe a su pupilo Timoteo y vamos a aprender acerca del liderazgo en la comunidad, pero esta vez el liderazgo relacionado con temas hacia nuestro prójimo. Cómo tratar a nuestro prójimo, cómo tratar a las mujeres, a las ancianas, a los ancianos, cómo tratar a las viudas. Y vamos a descubrir también un gran problema que había en la comunidad de Éfeso, porque esta carta está siendo enviada para Timoteo, quien dirigía la comunidad de Éfeso, en Éfeso, comunidad de los Efesios en Éfeso. Y antes de empezar, me gustaría preguntarles aquí a las hermosas mujeres de oración que están hoy conectadas en vivo, ¿quiénes de ustedes son viudas? Por favor, levántenme la manito. Me gustaría saber si hay alguna aquí en el grupo que sea viuda. Y yo veo a mi abuelita Dolores. Mi abuelita Dolores es una tremenda mujer de Dios que dio a luz 12 hijos, hermanas. Y su esposo murió cuando su último hijo tenía 6 meses, si no me equivoco. Y ella llevó y sacó adelante 12 hijos por su cuenta, trabajando duro la tierra. Así que mi hermosa abuelita hoy tiene 90 años, está aquí con nosotros, es una mujer de Dios, una mujer de admirar, que aún siendo católica en su pasado, cuando descubrió la palabra del Señor, lo dejó todo para seguir esta instrucción. También vi que otra hermana alzó la mano, Pilar. Pilar me contaba que también era viuda, Adriana del Pilar. Bueno, hoy el Señor te va a hablar también, estás aquí en la palabra del Señor. Y bueno, veo por aquí también, no veo ninguna otra manito levantada. Bueno, ¿quiénes de aquí tienen a uno de sus padres vivos? O a los dos, madre o padre vivos. Levanten la mano. Yo, gracias al Señor. Levanten la mano. Wow, todos. Ami Rocha, qué gusto verte por aquí. Estefanía, ¿tenemos a uno o a los dos padres en esta tierra? Todavía no han ido a la presencia del Señor. Rebe también, qué gusto verte por aquí, Rebe. Fátima, por aquí también veo a Yoka. Hola. Bueno, Patricia, Danielú, qué gusto verte por aquí. Te mando un gran abrazo hasta Argentina. Bueno. Entonces, muchas de nosotras tenemos a uno o dos de nuestros padres vivos. Entonces, abramos nuestros oídos porque el Señor hoy, no puedo decir que nos va a confortar, el Señor nos va a exhortar, porque a veces el Señor nos exhorta y eso nos hace tanto bien y nos ayuda a redirigir nuestro camino. Y bueno, vamos a retomar una vez sabiendo quiénes están aquí y cómo vamos a aplicar esto a nosotras. Vamos a empezar un poco con la introducción de este capítulo. Y ya hemos hablado mucho de quién fue Timoteo, pero me gustaría hacer un recuento de capítulos que ya estudiamos en Hechos que hablaban de Timoteo y del que yo tuve el honor también de exponérselos a ustedes. No sé si recuerdan lo que aprendimos en Hechos 16, cuando Pablo quería ir a Asia en su segundo viaje misionero, pero el espíritu de Yeshua no se lo permitió. ¿Se recuerdan cuando estudiamos eso? Que en las varias traducciones decía el Espíritu de Dios, pero que en la traducción original, traducciones más antiguas y también en la palabra griega utilizada decía el Espíritu de Yeshua. ¿Se acuerdan? Bueno, espero que se acuerden de esa parte que estudiamos. Pero bueno, el Espíritu de Yeshua le impide ir a Pablo a Asia y le da una visión. Le dice que vaya a Macedonia, que se vaya para el otro lado. Entonces Pablo se embarca hacia Macedonia y pasa por Derbe y Listra y conoce a Lidia, la mujer que vendía púrpura, y a Timoteo. Hechos 16, 1 al 2 dice, llegó también a Derbe y a Listra, ¿quién? Pablo. Y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entonces Pablo en este viaje dirigido por el Espíritu de Yeshua, no porque lo quiso, sino porque el Espíritu de Yeshua lo llevó hacia allí, conoce a Timoteo, de quien hoy estamos hablando, un joven que era de madre judía y de padre griego, y que cuando Pablo lo conoce no se había circuncidado.
Muchos dicen que no se había circuncidado porque su padre no lo había permitido, por cuanto él era griego. Ya sabemos que los griegos consideraban la circuncisión como un ataque contra el cuerpo, ¿no? Como una violación contra el cuerpo que tiene que estar intacto, y ya sabemos que los griegos también veneran el cuerpo, veneran el físico. Entonces Pablo lo circuncida antes de llevárselo a los viajes misioneros. Y Pablo y Timoteo empiezan a tener una relación como de padre a hijo, ¿no? Una relación bastante cercana. Vamos aquí a bajar esa manito, perfecto. Una relación bastante cercana, y Pablo empieza a entrenar a Timoteo hasta el punto de que lo deja encargado de una comunidad en Éfeso. Y algo interesante que hay aquí que debemos entender de esta carta es que Pablo pensaba que iba a volver a Éfeso, iba a volver a Timoteo, a ver a Timoteo, porque cuando escribe esta carta, Pablo ya estaba en el fin de su 5.º viaje, ya cuando no pudo salir de la cárcel, ya no pudo, ya fue. ¿Se recuerdan cuando vimos eso? Cuando vimos cómo él expuso ante Agripa. Lo vimos también en Hechos, si no me equivoco, en Hechos 26. Vimos cuando Pablo dio su exposición ante Agripa y contó toda su historia. Dijo que el Mesías se le había revelado y le había dicho que predicara este mensaje. Y le pregunta a Agripa, ¿tú crees todas estas cosas? Porque Agripa era judío. Entonces, judío converso, ¿no? Entonces, vemos que Pablo apela ante el César para no ser entregado a los grupos de judíos que querían matarlo por predicar de la resurrección de los muertos. Entonces, Pablo, ahí cuenta más, Hechos 28, se embarca en una misión, va en un barco, tienen una tormenta, pero muchos se convierten aún en medio de esa tormenta en el barco, hasta que Pablo es llevado a Roma. Y ahí termina Hechos, cuando Pablo es llevado a Roma, Hechos 28, 30, 31, y le permiten quedarse en una de apartamento alquilado en la cárcel. Él no podía salir, pero sí tenía beneficios. Él podía recibir gente, y ahí es donde Pablo les predicaba. Y al parecer Pablo escribe esa carta en esos tiempos, justo en ese tiempo, cuando Pablo creía que iba a volver. Pero Pablo no volvió más. Ya sabemos que Pablo murió por la fe la cual predicaba, y justamente en la segunda carta de Timoteo, Pablo exhorta a Timoteo a que comparta el mensaje de Cristo, porque por ese mensaje él había sido latigado, por ese mensaje él estaba dispuesto a morir. Y Hechos 28, 30, 31 dice: y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba, la cárcel, y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. En esta parte él estaba en Roma, donde se cree que Pablo escribe esa carta. Pero ¿no les parece impresionante, mis amadas hermanas, cómo el espíritu de Yeshua guió a Pablo a ir a Derbe y Listra en vez de ir a Asia y conocer a Timoteo, un joven que se encargaría de una comunidad muy difícil, la comunidad de Éfeso? Por eso él necesitaba estas cartas. Como ven atrás, esto es Éfeso, lo que está en mi pantalla, lo que está atrás de mí es Éfeso. Éfeso era una comunidad promiscua 100%, griega 100%, con muchísimos dioses. El Señor me dio la oportunidad junto a mi esposito de estar en Éfeso el año pasado, y pudimos ver las ruinas de esta ciudad. Pudimos ver cómo habían restos de mármol con dioses de todo tipo, una variedad de dioses impresionante. Entre ellos encontramos la diosa Nike. La diosa Nike, y tiene el visto, justo ahí nos enseñó el guía turístico, que esa diosa en su ropaje tiene un visto de donde viene la marca Nike, o Nike, como muchos la conocen. Viene de esta diosa, es increíble. Y también pudimos conocer esta biblioteca, la biblioteca de Celsus, si no me equivoco se llama. Esa es una biblioteca muy antigua que estaba en la época de Pablo, y que en algunos versos, Pablo, en la carta a los Efesios, si no me equivoco, Pablo menciona que él se quedó a dar, como lo sacaron de la sinagoga, no le permitieron estar en la sinagoga, él se fue a dar la palabra en la biblioteca. Y muchos creen que fue esta biblioteca en la que Pablo estuvo enseñando en Éfeso. Entonces pudimos conocer un poco más de la cultura de esta ciudad, y nos dimos cuenta lo apartada que era de la concepción hebrea o de la concepción judía en la forma de vivir. Era una comunidad que tenía muchos dioses, que tenía la diosa Diana
como una de las principales. Recuerdan la carta a los Efesios, cuando Pablo habla en el gran estadio, que justo también pudimos conocer, que está ahí cerquita de la biblioteca de Celsius. No me acuerdo si era la biblioteca de Celsius, perdón si estoy diciendo mal ese nombre, no me recuerdo bien, pero la biblioteca. Justo está ahí cerca de la biblioteca, y Pablo predicó a todos los habitantes de los Efesios, y ellos empezaron a gritar: ¡Viva Diana de los Efesios! ¡Viva Diana de los Efesios! Está registrado ahí en la carta a los Efesios. Y Pablo estaba predicando en esta cultura que era totalmente apartada a la palabra del Señor. Y ahí es donde podemos entender que Pablo no le estaba predicando a personas que entendían la palabra. Habían unos cuantos, un remanente de comunidad judía, pero sin embargo él estaba llevando este mensaje a todos los que estaban en la comunidad de Efesios, a todos los gentiles, y la cultura era sumamente diferente, ¿no? Entonces, por eso Pablo aquí va a hablarle de distintos puntos, va a estar hablando sobre cómo manejarse con los ancianos, cómo manejarse con las mujeres, y eso me encantó esa carta de Timoteo, porque Pablo le añade una palabra que ya vamos a ver, que es pureza. Con las mujeres, trátalas como hermanas con pureza. Y obviamente porque muchas de las mujeres que estaban convirtiéndose tenían la forma de ver del mundo. No es como el mundo judío actual, y el pasado también, en el que el trato con las mujeres era diferente. Recordemos que desde antes había separación entre hombres y mujeres, los hombres no podían darle la mano a las mujeres, era muy distinto la forma de vivir, incluso la forma de vestirse. Hay mucho recato en la cultura hebrea. Eso no era así en la comunidad de Éfeso, o en la ciudad de Éfeso. De hecho, conocimos que estaba el templo a Diana de los Efesios, ya no está, vimos lo que hubiera sido, el lugar en el que hubiera sido, y el templo de los Efesios tenía muchas prostitutas, muchas mujeres que creían que cada vez que tenían relaciones sexuales con hombres en prostíbulos, ellas le daban una adoración a la diosa Diana de los Efesios. Imagínense a qué cultura Pablo y Timoteo están predicando. Entonces es importante tener ese contexto para poder comprender a qué ellos estaban enfrentando, y que no está más decirlo que no es muy diferente a la cultura de hoy. No es muy diferente al mundo en el que vivimos, ¿no? Tenemos mucha herencia de los griegos y de los romanos también. Entonces, bueno, con esta introducción vamos a empezar nuestro estudio de hoy, mis amadas hermanas. Ahora sí, vamos a ver que en el capítulo 1, un breve repaso, vimos las falsas doctrinas. En el capítulo 2 vimos sobre la oración. En el capítulo 3 vimos sobre los requisitos que hay para un hombre que puede dirigir una comunidad. En el capítulo 4, Pablo se dedicó a hablar sobre la apostasía y las falsas doctrinas. Y en el capítulo 5, el capítulo de hoy, nos encarga los deberes hacia los demás. ¿Y por qué es importante que nosotras? Porque este escrito de Pablo lo está llevando un hombre que va a dirigir una comunidad, pero ¿por qué es importante para nosotras aprenderlo? Porque nosotras como esposas, muchas de nosotras y las que pronto lo van a hacer, necesitamos tener esta sabiduría para poder también apoyar a nuestros esposos en la dirección de un ministerio o de una comunidad. Y porque también nosotras somos las esposas, somos las amas de casa, somos las mujeres que dirigimos también nuestro hogar junto con nuestro esposo, ¿no? Entonces también en nuestro hogar, nuestro primer ministerio, vamos a poder llevar a cabo todas estas enseñanzas que Pablo va a darle a Timoteo. Entonces, empezamos. Versículo 1, espero que tengan todas sus Biblias abiertas. No reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Vamos a ir a Levíticos 19:32, hermanas amadas, si me acompañan. Levíticos 19:32. Levíticos 19:32 dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, el Señor.
Entonces Pablo empieza este capítulo, bueno, la carta entera, o sea, la continuación del capítulo anterior, porque recordemos que antes no existían capítulos ni versículos, era todo un solo escrito, pero Pablo continúa este escrito hablando, esta carta hablando sobre cómo tratar a un anciano, cómo tratar a una persona mayor, y dice que lo trates como tu propio padre. Y me impactó esto, porque si lo pensamos en nuestros tiempos actuales, cómo ahora la sociedad o los hijos tratan a sus padres, no creo que Pablo usaría esta analogía para este ejemplo para decirnos que tratemos a los ancianos. Y es allí donde empieza el primer golpe o llamado de atención a todos nosotros que tenemos padres. Yo tengo hoy aquí a mi mamá, tengo aquí a mi abuelita. El primer llamado de atención a nosotros como hijos de tratar con honor y respeto a nuestros padres. Y vamos a ver a lo largo de este capítulo que el centro y el tema principal es el trato de nuestros padres, el cuidado a nuestros padres. Entonces Pablo dice, no reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Y lo primero que tenemos que entender es cómo debemos tratar a nuestros padres para poder tratar a los ancianos como si fueran nuestros padres. Y el capítulo 19:32 nos dice que delante de las canas debemos levantarnos y honrar el rostro del anciano. Y así tendremos temor del Señor. Y ese es el primer consejo que nos da Pablo. Ahora bien, ¿cómo tratamos hoy en día a nuestros padres? Y vamos a ir viendo también más adelante qué significa honrar y qué significa respetar a nuestros padres. Luego dice, trata a los jóvenes como hermanos. Vamos a ir al siguiente capítulo. A las ancianas como a madres. Y seguimos hablando de los padres. Pablo le está diciendo a Timoteo cómo tratar a los diferentes grupos, hombres y mujeres, hombres ancianas, hombres jóvenes y mujeres jóvenes. Vamos a leer Éxodo 20:12. Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Parte de los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Ahora vamos a ir a Levíticos 19:3. Les invito a después, cuando tengan tiempo, lean todo el capítulo de Levíticos 19. Es un capítulo muy parecido al de Timoteo 5. Nos va a dar muchas instrucciones de nuestro trato y relaciones hacia los demás, hacia nuestro prójimo. Levíticos 19:3 dice, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Hoy estamos en un día de reposo. Creo que muchos de nosotros siempre estamos atentos del día de reposo, porque ha sido un nuevo mandamiento que hemos aprendido, ¿no? Ha sido un mandamiento que tratamos de respetarlo, que tratamos de guardarlo y que tal vez no lo hacemos perfecto, pero nos esforzamos mucho en estar listas para Shabbat, en guardar este día. Pero el Señor aquí está diciendo que igual de importante es temer a nuestra madre y a nuestro padre. Así como tememos a Dios, así como buscamos honrarlos y respetarlos, imperfectamente, ¿no? Pero así como ponemos nuestro esfuerzo en hacer eso, también tenemos que poner nuestro esfuerzo en honrar y temer a nuestro padre y a nuestra madre. Y eso nos trae a la mente cómo debemos ver la correcta visión, la correcta forma de ver a nuestro padre y a nuestra madre, como si fueran la autoridad de Dios mismo. Entonces, por eso hoy les pregunté, ¿quién tiene a su padre y a su madre aquí en esta tierra? Porque el Señor nos va a hablar acerca de cómo tratarlos con respeto y honor, no como esta sociedad lo hace hoy en día. Hoy en día, cada vez que vamos a la calle, podemos ver cómo los hijos, perdón, tratan mal a sus padres en público, cómo los contradicen, cómo les dicen que están mal, que no es así, cómo les gritan, cómo les exigen también. Y es triste ver esto y muchas veces nosotros, a pesar de ser creyentes, y yo lo reconozco, hacemos cosas parecidas. Así que aquí le pido perdón a mi mamá porque por eso les dije que ese era un estudio difícil. Imagínense a mí hablando de esto aquí enfrente de mi mamá. Perdóname, mamita, cada vez que he hecho algo mal. Y por eso el Señor nos corrige y nos exhorta. Y el Señor me libre de ser alguien que habla y no hace. Uf, eso sería terrible. Entonces, mis amadas hermanas, hoy el Señor nos va a hablar y va a continuar este capítulo hablándonos acerca del honor y el respeto que le debemos a nuestros padres. Luego dice a las jóvenes. Bueno, aquí continuamos con la siguiente pregunta.
¿Qué implica honrar y respetar a nuestros padres? Ahora vamos a explayar un poco más del honor y el respeto a nuestros padres. Honrarlos incluye ponerse de pie cuando los padres entren. ¿Alguien hace eso? Yo lamentablemente no lo he hecho mucho. Creo que no sé. Nadie me enseñó que debo de ponerme de pie cuando mis padres entran. Permanecer así hasta que se sienten, se ausenten o digan que te sientes. Wow, eso es algo revolucionario para la cultura de hoy. Revolucionario. Segundo, proporcionarles alimentos, vestimenta y transporte si los padres no pueden proveérselos. De hecho, los padres se sienten mejor cuando pueden mantenerse por sí mismos, pero está en nosotros el deber de honrarlos, proporcionándoles alimento, vestimenta y transporte. Entonces vayan anotando aquí, les recomiendo anotar estos puntos de cómo honrar a nuestros padres y cómo respetarlos, porque vamos a seguir utilizándolos más adelante. Respetarlos. ¿Qué significa respetar a nuestros padres? Si tu padre o madre tiene un lugar especial para sentarse, no lo ocupes. No contradigas a tus padres en su cara. Siempre hay una manera discreta de hacerlo. Cuando no estén presentes, puedes expresar una opinión contraria a la de ellos, pero de una manera respetuosa. Algunos se acuerdan cuando era niño y su mamá le decía que era rojo y tú decías, no, 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 es blanco, es blanco, es blanco, es blanco. Bueno, mis amadas hermanas, ¿cuántas cosas debemos de cambiar de nuestra forma de tratar a nuestros padres? ¿Cuánto respeto y honor merecen nuestros padres? Sería hermoso que podamos implementar esto de ponernos de pie cuando nuestros padres entren, de darles un asiento o un lugar especial y no ocuparlos. Luego el siguiente punto con respecto al respeto dice, algunas expresiones como creo que tienes razón, papá, pudieran ser irrespetuosas. Los padres no requieren de la aprobación de sus hijos. Joseph justamente contaba esto en su comentario de este capítulo y decía que aún para la cultura hebrea o la cultura judía, si el papá decía tengo calor y el hijo decía sí, hace calor, era irrespetuoso. Porque el padre no necesita la aprobación del hijo. Si el papá está diciendo que hace calor, aunque haga frío, está haciendo calor. Y que lo que debería hacer un hijo que busca honrar y respetar a sus padres es decirle, ¿tienes calor, papá? ¿Te traigo un juguito de naranja? ¿Te traigo un refresco? ¿Te traigo un vaso de agua? Esa sería la manera de respetar a nuestros padres. El siguiente punto dice, a menos que te pidan su nombre, no los llames ni te refieras a ellos por su propio nombre, incluso una vez fallecidos. Bueno, muchos tenemos la costumbre latina, ¿no? De decirle Don López, ese es mi papá. Pero, wow, qué increíble es aprender la palabra del Señor. Cuánto debemos honrar y respetar a nuestros padres, amadas hermanas. Y vamos a seguir viendo esto más adelante. Continuamos. Vamos ahora con las jóvenes, dice Pablo, a las ancianas como madres, a las jóvenes como hermanas, con toda pureza. Pero si se dan cuenta, cuando habló de los jóvenes hombres, más arriba en el capítulo 1, dice, trata a los jóvenes como hermanos, y a ellos no les dice con toda pureza. Solo añade esta palabra, que en el griego es tal cual, pureza, limpio, castidad también es en el griego, solo lo agrega con las hermanas, con las mujeres que estaban dentro de esta comunidad. ¿Por qué? Porque Timoteo era joven, soltero y líder de una comunidad. A muchas chicas le debe haber parecido atractivo, ¿no? Y es interesante si lo conectamos con la cultura de los efesios, que la cultura de los efesios era promiscua. Por eso Pablo también en 2 de Timoteo 2:22, vamos a leerlo, vamos a saltarnos un poquito a 2 de Timoteo 2:22, le da un consejo muy importante a Pablo, y miren lo que les dice. Les dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye de las pasiones juveniles. Pablo aquí está dándole a Timoteo la instrucción de hacer una distinción entre su trato a los hombres y su trato a las mujeres. Y eso también va para nosotras, amadas hermanas, todas las que están solteras y también las que están casadas. Sé que hay muchas solteras aquí, invité a algunas amiguitas a que escucharan este estudio. Nosotros debemos marcar una distinción de cómo tratamos a los hombres y a las mujeres.
No podemos tratar a los hombres de la misma manera. En nuestro caso, como jovencitas, debemos tratar a los hombres con toda pureza, con toda castidad. Es decir, miren el cambio que trae la palabra del Señor a lo diferente de estos tiempos, cuando nos dicen que todos somos iguales y debemos tratar hombres y mujeres iguales, y todo es lo mismo, ¿no? Ya no se puede distinguir muy bien entre quién es un hombre, hombre, quién es una mujer, mujer, quién es una señorita, quién no, porque ya todo está mezclado. Entonces la palabra del Señor siempre trae esto, orden a nuestras vidas. Entonces siempre tratar a los hombres con toda pureza, con toda castidad. ¿Qué implica esto? Wow, implica muchas cosas, nuestra forma de relacionarnos con ellos, nuestros temas, qué temas tratamos con ellos. Aquí Pablo le está diciendo, trata a las jóvenes como tus hermanas, pero con toda pureza, es decir, cuídate de ellas, trátalas diferente, distante. Wow, es impresionante cómo la palabra del Señor nos llama a esto, a la pureza. Y como jovencitas debemos recordar cuán importante es la castidad, cuán importante es guardar nuestras emociones, nuestros sentimientos para el hombre que Dios tiene para nosotros, que es nuestro esposo. Entonces aquí podemos ver que cuando te casas, tratas al hombre de tu vida, a tu esposo, diferente como tratarías al resto de los hombres. Entonces empezamos a marcar una distinción. Y esto lo aplico a nosotras como mujeres, ¿no? Pero es lo mismo que Pablo le está diciendo a Timoteo como un jovencito que estaba dirigiendo una comunidad. Hey, no puedes tratar a las mujeres jóvenes igual que tratas a los hombres. Debes marcar una diferencia. Debes tratarlas con pureza, distante. Guarda tus ojos. Huye de las pasiones juveniles. Otro consejo, huyamos de las pasiones juveniles. Jovencitas que aún no están casadas, huyan de las pasiones juveniles. ¿Qué significa esto? Guarden sus ojos, guarden su corazón, guarden su mente, guarden las hormonas que tienen, porque todas tenemos hormonas, ¿no? Para el hombre que Dios tiene para nosotras. Bueno, yo ya lo tengo, pero para ustedes. Entonces, continuemos con el capítulo. Luego dice, versículo 3, reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. Y aquí Pablo empieza a hablar de un problema muy grande que había en la comunidad. El problema de las viudas, y al cual refiere casi todo este capítulo. ¿Cuál era el problema con las viudas? Habían viudas que eran jóvenes y viudas que eran más ancianas, pero tanto las jóvenes como las ancianas, si querían recibir un salario mensual o quincenal, como estuviera distribuido, no lo especifica, debían hacer un voto de servir a la comunidad. Debían dedicarse al servicio y ellas recibirían un salario. El problema era que habían viudas que tenían familia y sus familias no estaban cuidando de ellas. Entonces va el siguiente versículo, el versículo 4. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. Pablo le está dando esta dirección a Timoteo. Hay muchas viudas, hay viudas jóvenes, hay viudas ancianas, pero primero, si las viudas que tienen familia, tienen hijos, tienen nietos, que ellos cuiden por ellos, porque eso agrada a Dios. Entonces, mis amadas hermanas, si hoy tú o yo tenemos familiares, tenemos a nuestras abuelitas o tenemos a nuestros padres, que hay uno de ellos que sea viudo, es nuestro deber cuidar de ellos. Y es nuestro deber de cumplir las obligaciones con nuestra propia familia. Es decir, que aquí Pablo no está hablando de cuestiones, digamos, de llamar, bueno, llamar también es importante, todo eso, pero aquí Pablo específicamente está hablando de economía, económicamente, suplir sus necesidades. Y lo vamos a seguir viendo en los próximos versículos. Pero antes me gustaría compartir con ustedes esta parte, este versículo, cuando Yeshua habla sobre este tema en Mateo 15, 1-9. Vamos a leer este versículo para entender un poco más por qué Pablo aquí se está refiriendo a una ayuda económica, a responsabilidades económicas con nuestros padres viudos. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado a Jerusalén y le preguntaron, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. No de lavárselas por limpieza, sino el rito que es muy popular, se mantiene hasta hoy, de poner agua 5 veces en un lado, agua 5 veces en el otro lado, alternándose, es un rito. Y Jesús les contestó,
¿Y por qué ustedes quebrantan el mandamiento a Dios a causa de la tradición? Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera darte, ya le he dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Hipócritas, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes. Este pueblo me honra, con labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Entonces aquí el Señor, nuestro maestro Yeshua está hablando de que en ese tiempo los fariseos decían que si tú le dabas ofrendas al templo y no tenías para darle a tus padres, estaba bien, porque se lo habías dedicado a Dios. Y vamos a ver cómo Pablo va a decir que aquel que no tiene para cuidar de su familia, no puede suplir las necesidades de su familia, es más incrédulo que un gentil. Es peor que un incrédulo, exactamente dice así, peor que un gentil. Continuemos con este capítulo. Ahora va a empezar a hablar de la viuda y va a empezar a dar características de una viuda honrosa que puede estar en la lista de las viudas que hicieron el pacto para cuidar de la comunidad de los efesios. Porque ya aprendimos el primer eslabón para que una viuda pueda recibir un salario en una comunidad. El primer eslabón es que la viuda no tenga familia. Es decir, que si tiene familia, su familia debe suplir sus necesidades, por lo tanto ella no necesita servir directamente a la comunidad para recibir un salario. Ella no puede recibir un salario, su familia tiene que suplir sus necesidades. Vamos al siguiente eslabón. Ahora, dentro de ese grupo de viudas que no tienen familia, ¿cómo deben ser las viudas para poder servir al Señor y recibir el salario mensual? La viuda desamparada, como ha quedado sola, pone su esperanza en Dios y persevera noche y día en sus oraciones y súplicas. Primera característica de una viuda, tiene que tener su esperanza en Dios y perseverar noche y día en sus oraciones y súplicas. Así que me encanta este versículo porque me recuerda a todas ustedes, mujeres de oración, a mi abuelita, también a mi señora Cristinita, que siempre la veo en nuestras clases de pilates, que la vi por aquí, Cristinita Cordero, también me recordó a ti esta oración, este versículo, a todas estas mujeres de oración que están todo el tiempo orando, que se levantan en la madrugada a orar por el pueblo, por la comunidad. Ellas son mujeres que perseveran de noche y de día en sus oraciones y súplicas. Pero atención, mujeres, ¿será que una mujer, puede ver el caso, una mujer queda viuda y se dedica a la oración, pero estos hábitos de oración están incluso y se desarrollan incluso antes de quedar viudas, antes de pasar por este momento difícil? Entonces, este también es un llamado para todas nosotras, mujeres jóvenes, mujeres con esposos, con hijos, de dedicarnos en la oración de día y de noche, en todo tiempo, desarrollar estos hábitos que son dignos de una mujer de Dios. Y mis amadas hermanas, esta semana me vi un documental muy interesante que lo recomendaría mucho, se llama Eva en el exilio. Y este documental desarrolla el verdadero enfoque o la verdadera concepción del éxito en la mujer. Porque hoy en día, con el desarrollo del feminismo, con el desarrollo de la mujer que trabaja, parece que la única forma de éxito de una mujer es que una mujer trabaje fuera de casa, 100% en la oficina y no tenga que cuidar a los hijos. De hecho, allá por el 1900, cuenta este documental, cuando surgen los primeros vestigios del feminismo, estas mujeres que querían abolir el matrimonio, eso fue lo primero que surgió, las mujeres querían abolir el matrimonio, tenían vidas promiscuas, se iban con hombres casados y veían a los hijos como un problema. Esas mujeres veían a los hijos como un problema y allí es cuando empieza la historia del aborto, porque estas mujeres conectaban la idea de la libertad como mujer con la idea de no tener hijos. Y ahí es donde vemos cómo se ha distorsionado tanto la idea de qué es ser una mujer. Y por eso la palabra del Señor nos lleva, y vamos a ver más adelante cuáles eran las otras características de las viudas, y que una de ellas era criar hijos. Nos vemos que la palabra del Señor nos lleva a una verdadera concepción de la mujer. ¿Qué es una mujer? ¿Es solo una mujer que trabaja y deja descuidado a su hogar y su familia? No, porque nuestro primer ministerio, como dice la Escritura,
es nuestro hogar. Y a veces es difícil. Yo también he estado allí y también tengo estas luchas en mi cabeza. Es difícil considerar exitoso el estar en casa, cuidar a tus hijos, tener una buena familia, dedicarte a tu esposo, honrar a tu esposo, versus ser exitoso e ir a trabajar afuera o ser famoso o tener una gran carrera profesional. Así que si hoy, mujer, estás en tu casa cuidando a tus hijos, cuidando a tus hijos, cuidando de tu esposo, perseverando de noche y de día en oraciones y súplicas, tú eres una mujer exitosa ante los ojos de Dios. El versículo 6 dice, en cambio, la viuda que se entrega al placer ya está muerta en vida. Empieza a hablar aquí ya Pablo de cuál era ese problema que tenía, ese problema que tenía en la congregación. Habían viudas jóvenes que hacían este voto al Señor de dedicarse, yo me voy a dedicar por ciento toda mi vida, ahora me quedé viuda, me voy a dedicar 100% a servir en la comunidad de los Efesios, en la comunidad de Éfeso. Pero luego se enamoraban, se iban tras el placer, porque todavía estaban jóvenes, y quedaban muertas en vida. Y Pablo va a decir más adelante el por qué estas jóvenes por qué él prohibía que estas mujeres jóvenes se casaran. Y otra razón es porque si lo vemos en el sentido totalmente común, ¿no? En el sentido común, sí, estas mujeres se iban tras sus deseos o se volvían a casar, pero tenían este voto en la iglesia, ya no iban más a la iglesia por vergüenza. Porque qué pena que yo prometí estar sirviendo toda mi vida a Dios y nunca más casarme, y ahora ya me enamoré, ya me quiero casar, ya me quiero ir con este hombre. Entonces por eso Pablo empieza a hablar de estas viudas que se entregan al placer y ya están muertas en vida. Versículo 7. Encárgales estas cosas para que sean intachables. ¿Cuáles cosas? Las que acabamos de aprender. La de cuidar a la viuda, la de que los hijos y los padres, los hijos y los nietos se encarguen de sus padres y no la iglesia, no la comunidad. Versículo 8, un versículo tremendo. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. 100% conectado con el versículo de Mateo que leímos, cuando el Señor le dice a los fariseos que ellos están rompiendo la palabra del Señor por decir que si yo le entrego toda la ofrenda al templo, ya soy libre de cubrir las necesidades de mis padres. Aquí Pablo está hablando del que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es decir, que guardes Shabbat, que no mates, que vayas a las fiestas, que hagas todo eso, pero no honras a tus padres y a tu madre, proveyéndoles económicamente para todos los que necesitan, te hace un incrédulo, te hace un gentil y has negado la fe. Qué duro, mis hermanos y hermanas. Qué duro para todas nosotras que tenemos a nuestros padres, que tenemos que honrarlos y que estamos aquí. Pero por eso es la palabra del Señor. Antes, cuando cantábamos al inicio de este estudio, le decíamos, Señor, dame de beber de tu agua. ¿Y para qué es el agua de la palabra del Señor? Para limpiarnos, para perfeccionarnos y para enderezar nuestro camino. Vamos al siguiente versículo. Continuamos con la lista de características que una viuda del Señor necesita. Miren lo que dice, versículo 9. En la lista de las viudas debe figurar únicamente la que tenga más de 60 años. Entonces está diciendo, viudas jóvenes menor de 60 años no entrarían en la lista de las mujeres que pueden servir en el templo para recibir el salario mensual y suplir sus necesidades. Entonces se va haciendo más chiquito el círculo. Empezamos con el círculo de viudas que no tienen familia. Ellas pueden estar en la lista. Ahora nos dice viudas que se dediquen a la oración y la súplica. Y ahora también nos dice las viudas que tengan más de 60 años. Que hayan sido fiel a su esposo. Versículo 10. Y que sea reconocida por sus buenas obras, tales como criar hijos. Por eso es que otra vez, por eso les traje a colación esto del documental que había visto, que es muy cierto, es un documental de una autora cristiana, y me alegró mucho que alguien estuviera hablando de esto, que alguien estuviera hablando del rol verdadero de una mujer. Ya lo hemos estudiado muchas veces. El rol verdadero de una mujer no es lo que nos dice el mundo, es lo que nos dice la palabra del Señor. Y nos está dando aquí unos tips para nosotras también, mujeres jóvenes. Nos está diciendo que tenemos que ser fiel a nuestro esposo, es decir, de un solo esposo. Que tenemos que ser reconocida por buenas obras. ¿Y cuáles son esas buenas obras? Criar hijos.
Practicar hospitalidad, ser bueno, preocuparse por el prójimo. Luego dice, lavar los pies de los creyentes. ¿Por qué? Porque en ese entonces usaban sandalias y todo era de tierra. Recordemos cuando nuestro amado Yeshua lavó los pies de los discípulos. ¿Y por qué lo hacía? Porque el esclavo más bajo siempre estaba a la puerta con una tina de agua preparado para lavar los pies de los invitados que entraban a la casa, para que no entraran con los pies sucios. Entonces, cuando aquí Pablo está hablando de lavar los pies de los creyentes, no nos dice exactamente que le vayamos a lavar los pies a todos aquellos que entran a nuestra casa. Exactamente está hablando del servicio, del servir, del ponernos por segundo y tratar a nuestro prójimo como primero, de servir, de ser siervos de nuestro prójimo. A eso se refiere con lavar los pies de los creyentes. Ayudar a los que sufren y aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. Estas son las cosas que una viuda debe tener para poder entrar en la lista de aquellas que pueden dar el voto de servicio a la comunidad y recibir un salario para proveer sus necesidades. Vamos a repasar un poco cuáles son esas características que tiene que tener una viuda para ser aceptada en esta lista. Primero, más de 60 años. Segundo, oración. Tienen que estar dedicadas a la oración y súplica. Tienen que haber sido fieles, haber tenido solo un marido, fiel a su esposo. Tienen que tener buenas obras, criar hijos, hospitalidad y servicio. Ya lo leímos. Todas estas características también son aplicables, lo vuelvo a decir, para nosotras mujeres jóvenes. Aprendamos a aquellas mujeres que han hecho el bien. Como dice la palabra y lo leímos, ante las canas nos inclinamos, ante las canas, ¿cómo es? Veneramos, creo que dice nos inclinamos, ¿no? Entonces aprendamos de estas características de estas mujeres de Dios, que Dios está permitiéndoles darles un sueldo para proveer de sus necesidades. Pero aquí parece que Pablo está diciendo que no te puedes casar, que las viudas no se pueden casar porque tienen que haber tenido un solo marido. Vamos a seguir leyendo a ver qué de verdad decía Pablo de aquellas viudas que eran jóvenes. ¿Se podían casar o no? Continuemos. Versículo 11. No incluyas en esta lista a las viudas más jóvenes, porque cuando sus pasiones las alejan de Cristo, les da por casarse. Es decir, ¿cuál es el problema aquí? El problema no es que las viudas no se podían casar, hermanas. El problema era que ellas hacían un voto ante el Señor de dedicar su vida, todo lo que les quedaba, a servir en el templo, a servir a la comunidad. Pero luego rompían su voto y se alejaban por vergüenza, porque si yo le prometí a Timoteo que iba a servir toda mi vida y me estuvo dando un sueldo y ahora me voy a casar, ya mejor digo que ya no puedo ir y me alejo de Cristo. A eso se está refiriendo Pablo. 12. Así resultan culpables de faltar a su primer compromiso. El primer compromiso del servicio al Señor. Además, se acostumbran, versículo 13, a estar ociosas y andar de casa en casa. Viudas jóvenes, mucha energía todavía, muchas palabras para hablar, mucho deseo de seguir explorando el mundo. Recordemos que muchas de ellas no eran judías, eran conversas, tenían muchas ideas todavía del pasado griego, de su pasado griego y de esta comunidad, ¿no? De esta ciudad, que era una comunidad 100% griega y apartada del Señor. Y no solo se vuelven holgazanas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no deben. Pablo está aquí dándole duro a todas estas mujeres, está diciendo que las mujeres eran chismosas, eran entrometidas y hablaban lo que no debían. Se refiere a las viudas jóvenes que al recibir un sueldo ya no tenían nada más que hacer, entonces se iban de casa en casa, se iban a chismear, a hablar, y qué duro es, hermanas, cuando hemos visto esto dentro de comunidades. El chisme y el andar hablando de unas a otras. Y vamos a leer otra vez Levíticos 19, versículo 16, mis amadas hermanas. ¿Se acuerdan que al inicio les comenté que este capítulo de Levíticos 19 se parece mucho a 1 de Timoteo 5? Nos habla mucho acerca de cómo relacionarnos con los demás, en nuestro trato hacia los demás. Así que vamos a ir a Levíticos 19, 16. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo el Señor.
El Señor nos está diciendo que hablar de nuestros hermanos, que llevar chismes de nuestros hermanos, es atentar la vida de tu prójimo. Entonces, mis amadas hermanas, seamos viudas o no seamos viudas, seamos jóvenes o mayores, guardemos nuestra boca de hablar de nuestro prójimo. ¿Y qué es el chisme? Es decir, algo de nuestro prójimo cuando él no está presente. Entonces, creo que nosotras como mujeres tenemos una mala fama, ¿no? En el léxico popular, cada vez que hablan de mujeres o cada vez que hablan de chiste, dicen que hablamos mucho o dicen que somos chismosas. Y nos lo hemos ganado, porque en el pasado las mujeres han sido así, pero nosotras estamos siendo llamadas a ser mujeres diferentes, ser mujeres desafiantes. El Señor hoy nos está llamando a dirigir nuestra vida, reencaminar nuestra vida, amando y respetando y honrando a nuestros padres, proveyendo para sus necesidades, siendo mujeres de oración, siendo mujeres de buenas obras, criando a nuestros hijos, sirviendo a nuestro prójimo, poniendo atención en los necesitados, y también nos está diciendo que también guardemos nuestra boca, guardemos nuestra lengua, y nos guardemos de atentar contra la vida de nuestro prójimo. Esto está en Levítico 19, hermanas, donde dice guardar Shabbat, donde dice guardar las fiestas. Ahí mismo está que no chismeemos, que no hablemos lo que no debemos. Y a veces es difícil porque parece que hay esos chismes que no son chismes, que son decirle algo a una hermana para que ore, pero al final es un chisme, mis amadas hermanas. Entonces, seamos sinceras con nosotros y tratemos de llevar una vida agradable al Señor. No somos perfectas, hermanas. Si alguna vez te equivocas, solo pídele perdón al Señor y vuelve a empezar otra vez. Porque la verdad que es difícil, ¿no? Pero tratemos de darle al Señor eso que nos cuesta. Como dijo David, no le daré a mi Dios algo que no me cuesta. Continuemos. Por eso, versículo 14, exhorto a las viudas jóvenes a que se casen y tengan hijos, y a que lleven bien su hogar y no den lugar a las críticas del enemigo. Entonces, a esas mujeres jóvenes, para que no anden de aquí para allá, para que vuelvan serias a su casa, ¿no? Para que estén ocupadas, que se casen otra vez, que tengan hijos y lleven bien su hogar y no le den lugar a las críticas del enemigo. Versículo 15, y es que algunas ya se han descarriado para seguir a Satanás. Qué duro está hablando aquí Pablo de las cuestiones que Timoteo tiene que arreglar en la comunidad, con esas viudas jóvenes, con esas viudas ancianas y con estas familias que no quieren cuidar a sus padres y que dicen, bueno, que la iglesia los ayude, yo doy a la iglesia, yo doy a la comunidad todo lo que tengo y ahí que la comunidad le reparta a las viudas. Cuando es nuestro deber cuidar a nuestra familia, cuando es nuestro deber que nuestro primer ministerio sea nuestro hogar, no la comunidad, no los externos, sino nuestro hogar. Verso 16. Si algún creyente tiene viudas en su familia, debe ayudarlas para que no sean una carga a la iglesia o a la comunidad. Así la comunidad podrá atender a las viudas desamparadas. Vuelvo a leer. Si algún creyente tiene viudas en su familia, aquellos que levantamos y dijimos que teníamos alguno de nuestros padres, debe ayudarlas para que no sean una carga a la comunidad. Así la comunidad podrá atender a las viudas desamparadas. Tenemos muchos versículos en la Torá que hablan de esto. Muchos versículos hablan que cuidemos a la viuda, al huérfano y al menesteroso. De hecho, cuando hablamos de los diezmos, ahí mismo dice que el segundo diezmo es para las viudas, el tercer diezmo para las viudas, huérfanos y menesterosos. También habla de que en los Shabbat invitemos a la viuda, al huérfano y al menesteroso, porque son vamos a decir, las categorías de estatus de una persona que más cuida al Señor, ¿no? Aquellos que están necesitados. Y más si son nuestros hermosos padrecitos, nuestras hermosas madres que nos llevaron en su vientre, hermanas, por 9 meses. Bueno, mi mamá me llevó por 7, pero 7, 9 meses, y que nos ha amado toda nuestra vida, que nos cuidó toda nuestra vida. Y hay un dicho muy triste, mis amadas hermanas, que no sé si lo han escuchado. Dice que una madre puede cuidar a 10, pero 10 no pueden cuidar a una madre. ¿No es triste eso? Pues hoy el Señor nos está diciendo que pongamos atención en cuidar a nuestros padres. Vamos al siguiente versículo, ya nos estamos acercando al final. Aquí un breve repaso de la viuda y el salario. ¿Cómo queda esto entonces? ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Primero, viudas con familia. Todas las necesidades deben ser suplidas por su familia.
porque el que no provee para su casa es más incrédulo que un gentil. Viudas sin familia mayores a 60 años. ¿Qué pasa con las viudas que ahora sí están sin familia, pero tienen más de 60 años? Podían servir a la congregación y ser inscritas en la lista de ayuda, siempre y cuando sean mujeres de oración y de buen testimonio. ¿Y ahora qué pasa con las viudas con familia, perdón, las viudas sin familia menores de 60? Perdón, aquí me equivoqué, sin familia. El voto de servir a la comunidad no podía ser aceptado. Pablo las insta a casarse nuevamente, criar hijos y ser mujeres de fe. Vamos a continuar ahora con el versículo 17. Y ahora lo vamos a ver desde el punto de vista de esposas, porque van a pasar a hablar de los ancianos, de los hombres que se dedican a la comunidad, que se dedican al servicio del Señor. Versículo 17. Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor. Siguiente parte del versículo dice, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Al parecer, Pablo dedica este capítulo plenamente al área económica. ¿Quién debe suplir las necesidades de quién? Vamos a verlo eso en el siguiente versículo. Versículo 18. Pues la escritura dice, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando, y el trabajador merece que se le pague su salario. Pablo está hablando de aquellos que sirven en la iglesia, de los ancianos que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Y luego le dice a Timoteo, ellos merecen su salario. Ellos son dignos de su salario. Y vamos a encontrar que esta primera parte que dice Pablo, la escritura dice, no le pongas bozal al buey mientras está trillando, está en Deuteronomio 25:4. Y luego, el trabajador merece que se le pague su salario, está en Mateo 10:10. Lo que dice la Torá y lo que también expandió nuestro Mesías, Yeshua. No admitas ninguna acusación, sigue hablando, contra un anciano, a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos. Joseph da aquí un comentario y lo relaciona, lo une de la siguiente manera. Él dice que muchas veces cuando un hombre se dedica a la palabra del Señor, es muy acusado y es muy criticado por recibir un salario. Entonces, si él se va de viaje, dice, ¿y con qué pagó el viaje? Seguramente con las ofrendas. Entonces, aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, no admitas ninguna acusación porque ellos viven, porque nosotros les damos un salario, no admitas ninguna acusación, a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos, a no ser que realmente sea una acusación importante. Entonces, puede ser de esa manera o puede ser que aquí simplemente Pablo le está diciendo a Timoteo que cualquier cosa de la cual sean acusados los ancianos debe ser respaldada por 2 o 3 testigos, como ya lo hemos visto también en Deuteronomio 17:6. Si quieren, leámoslo juntos. Dice que cualquier acusación debe ser respaldada por 2 o 3 testigos. Deuteronomio 17:6. Deuteronomio 17:6 dice, por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que apedrearás y así morirán. Perdón, por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Entonces aquí vemos esto que Pablo le está diciendo a Timoteo. Primero le dice a los ancianos que se dedican a la palabra del Señor que tengan su salario, son dignos de su salario. Y a los ancianos que son acusados, fíjate bien que hayan 2 o 3 testigos de aquello que lo acusan. Versículo 20, continuemos. A los que pecan, repréndelos en público para que sirva de escarmiento. Pero si Pablo está diciendo aquí que los ancianos necesitan 2 o 3 testigos, y el Deuteronomio dice que cualquiera que fuera acusado necesita 2 o 3 testigos,
Y Mateo 18, 15, 17, nuestro amado Yeshua nos dice cómo debemos de llevar un problema en la iglesia. Si alguien está causando problemas, dice que primero hablemos en el privado, que luego traigamos 2 o 3 testigos, hablemos con los ancianos, y si ella no entiende, lo expulses de la comunidad. Eso es lo que dice Mateo 18, 15, 17. Pero aquí Pablo le está diciendo a Timoteo de plano, si peca, repréndelo en público, para que le sirva de escarmiento. Porque hay esta contradicción, y realmente lo que está diciendo aquí Pablo es la prevaricación, es decir, el estar en el pecado. Si ya no entendió, si ya le dijiste y no entiende, repréndelo en público para que le sirva de escarmiento. Miren qué instrucciones tan fuertes Pablo le está dando al joven Timoteo. Le está diciendo que ponga la comunidad en orden, que al anciano que se dedique a la palabra le dé el sueldo, que a la viuda menor de 60 años le diga que se case, y que a la familia que no quiere mantener a sus viudas le diga que es su responsabilidad y que él tiene que mantenerlas. Pablo está aquí poniéndole orden a la comunidad de Éfeso a través de Timoteo. Versículo 21. Te insto delante del Dios de nuestro amado Yeshua, Cristo Jesús, y de los santos ángeles a que sigas estas instrucciones sin dejarte llevar de prejuicios ni favoritismos. Mis amadas hermanas, cuando estamos en una comunidad, si nuestros esposos están liderando distintas comunidades, usemos esta sabiduría y ayudémoslos a que no sean llevados por prejuicios o favoritismos, porque a veces alguien nos cae bien y por ahí Timoteo tenía una familia que le caía muy bien, y una viuda que le caía muy bien, que la quería como una madre, pero tenía familia. Entonces, ¿qué hace Timoteo? Él la ama, mejor le da el sueldito, que su familia no esté tomando sus necesidades, no esté cumpliendo sus deberes. ¿Qué haría Timoteo ahí? Pablo le está diciendo, no te guíes por favoritismos, tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y esto también es un principio para toda nuestra vida, ¿no? No dejarnos llevar por prejuicios ni favoritismos, sino hacer lo que la instrucción del Señor nos dice que hagamos. Versículo 22. No te apresures a imponerle las manos a nadie, no sea que te hagas cómplice de pecados ajenos. Consérvate puro. ¿Y qué es la imposición de manos, mis amadas hermanas? Es transferencia de autoridad. Es cuando un líder decía, ahora tú te vas a encargar de esto. Ahora tú vas a ser el líder de los jóvenes. Vas a ser el líder de mujeres de oración. Entonces aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, no lo hagas apresuradamente. Abre bien los ojos. Mira quiénes son. Mira si de verdad creen lo que dicen creer. No seas cómplice de pecados ocultos, sino consérvate puro. Otra vez le dice, consérvate puro, con tus 5 sentidos, con inteligencia, con sabiduría, con discernimiento, tal como lo dijo nuestro amado Yeshua, que seamos mansos como una paloma, pero astutos como una serpiente. Continuamos, verso 23. No sigas bebiendo solo agua, toma también un poco de vino, a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades. Y este versículo parece un poco raro. ¿Cómo es que Pablo, que anteriormente, en los capítulos anteriores, en primera de Timoteo, nos dijo que los hombres líderes de una iglesia no deben ser dados al vino? ¿Se acuerdan de esa parte cuando Pablo dice no deben ser dados al vino? Y ahora Pablo le dice a Timoteo que tome vino en vez de agua. No parece realístico. Hay algo aquí que no estamos entendiendo, mis amadas hermanas. Y cuando estuvimos en Éfeso, justo en este estadio que ustedes pueden ver ahí, este es el estadio romano, donde Pablo se presentó contra todo el pueblo de los efesios por ese problema que había tenido con los vendedores de arcillas, los vendedores de dioses, que lo habían acusado a Pablo de estar trayendo una nueva religión, que ahora muchos no le querían comprar sus artesanías de dioses. ¿Se acuerdan de eso? Está, creo que en Efesios. Y Pablo aquí los exhorta a todos, da todo un mensaje y la gente empieza a gritar viva Diana de los Efesios, viva Diana de los Efesios. Bueno, este es el lugar. Y les cuento un detalle chiquito, rapidito, con la comunidad Descubre la Biblia que fue a este tour, que participó de este tour con Yosef. Nosotros tuvimos la oportunidad de gritar ahí que en vez de viva Diana de los Efesios era viva Yeshua el Mesías de Israel. Y aquí tengo, no sé si fue conmigo,
Adán y Rosy, estábamos ahí. Rosy, ¿tú estabas? ¿Sí estabas ahí? No me acuerdo si sí estabas. Mira, Rosy aquí estaba conmigo, mira, córtala en la mente. Pero ahí estábamos juntas, gritando, ¡Viva Yeshua, el Mesías de Israel! En este coliseo romano, en este estadio romano. Y bueno, entonces, ¿por qué aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que tome agua, que tome vino en vez de agua, cuando le dijo en los versículos anteriores que los líderes no debían ser dados al vino? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en este tour aprendimos que en ese entonces había mucho problema con el agua. El agua era muy contaminada y muchos mezclaban agua con vino porque el vino tenía alcohol y esto funcionaba como un esterilizante, un limpiador de las bacterias que traía el agua, pero sin embargo no era suficiente. Y al parecer Timoteo tenía muchos problemas de estómago por todas las bacterias que había en el agua. Y por eso Pablo le recomienda que tome solo vino, ya no tome agua, porque el vino sí sería mejor porque ya no sería mezclado con el agua que estaba contaminada. Recordemos que antes la letrina y todo era una mezcla, no estaba tan dividido como hoy en nuestros tiempos, ¿no? Entonces por eso Pablo le dijo esto a Timoteo. Y miren qué increíble que es la palabra de Dios, miren qué increíble es que esta carta que Pablo jamás se hubiese imaginado que estaría dentro de la Biblia, ¿no? Junto con la Torá estarían las cartas de Pablo, imagínense. Pablo solo le escribió esta carta a un joven, le escribió esta carta a una comunidad. Entonces ahí entendemos que muchos de estos consejos son inspirados en Dios, mas la palabra de Dios es la Torá. Porque no podríamos decir ahora, vamos a tomar puro vino, porque Pablo dice que no tomemos agua, sino vino. Si te duele el estómago, toma solamente vino. Y ahí andaríamos borrachitos diciendo, la palabra del Señor dice que tomemos vino. No, ¿verdad? Entonces, por eso las cartas de Pablo hay que tomarlas en el contexto y para quienes fueron escritas. Continuamos ya, últimos versículos. Versículo 24. Los pecados de algunos son evidentes, aún antes de ser investigados, mientras que los pecados de otros se descubren después. Pablo le está diciendo, algunos pecados son evidentes, abre los ojos, pero no te preocupes, si alguien está escondiendo un pecado, siempre se va a revelar. Y eso también va para nosotros, amadas hermanas. Y la palabra del Señor dice que todo saldrá a la luz algún día. Y hace una semana me pasó algo tremendo. Yo iba al baño en la noche y me di contra la puerta porque pensé que no había una puerta. Y recordé este versículo de la luz, de la importancia de la luz, como cuando prendemos la luz todo es visible, ¿no? Podemos ver todo, es más difícil que cometamos un error, es más difícil que no veamos algo que está enfrente de nosotras, porque está la luz, y así es la luz de la palabra del Señor en nuestras vidas. Podemos tener una gran puerta enfrente de nosotros, a punto de estrellarnos, y si no tenemos la luz de la palabra del Señor, no la vamos a ver y vamos a estar ahí, estrellándonos una y otra vez. Cuando tenemos prendida la palabra del Señor en nuestras vidas, como lo fue este capítulo para nosotras, podemos ver por dónde caminar, qué está enfrente de nosotros, qué sacar, qué empujar, qué abrir, qué cerrar. La palabra del Señor es luz en nuestro camino y lumbrera en nuestro caminar, como lo dice el Salmo. Versículo 25. De igual manera son evidentes las buenas obras, y aunque estén ocultas, tarde o temprano se manifestarán. Recordemos, hermanas, que podemos creer que ocultamos cosas. Podemos creer que nadie lo sabe, pero en algún momento todos nuestros pecados saldrán a la luz. Por eso es importante buscar que nuestras vidas sean transparentes al Señor y también a todos los que nos rodean. Tratar de no ser algo enfrente de la comunidad y ser alguien en nuestras casas. Decir que amamos al Señor enfrente de todos y ser otra cosa en nuestras casas. Por eso es que al inicio yo les dije, qué duro es este capítulo y qué duro es para mí compartirlo, porque a mí no me gustaría ser una persona que dice guardar la palabra del Señor y que enseña todo esto y luego no lo pone por obra. Entonces, mis amadas hermanas, hoy pongamos por obra todo esto que aprendemos, porque las buenas obras serán evidentes y las ocultas tarde o temprano se manifestarán.
Y bueno, mis amadas hermanas, así terminamos este capítulo, un hermoso capítulo en el que el Señor nos habló tanto en nuestras vidas, nos corrige y nos dirige, nos habló acerca de nuestros padres, cómo debemos cuidarlos, nos habló acerca de la viuda, nos habló acerca de cómo debemos tratar a las personas de nuestro sexo contrario, en nuestro caso a los hombres, con toda pureza, cómo debemos tratar a las ancianas, como nuestras madres, pero de la buena manera, como dice la palabra del Señor, cómo debemos tratar a los ancianos, como a nuestros padres, pero de la buena manera, de la manera enseñada por la palabra del Señor, honrándolos y temiéndolos a ellos también. Y también nos habló acerca de guardar nuestro corazón y de ser transparentes, porque todas las buenas obras serán manifiestas, así como las que no lo son. Y bueno, mis amadas hermanas, espero que este capítulo haya sido de tanta bendición como lo fue para mí, y que juntas en cada oración, cada vez que estén orando, hermanas, hermanas, oremos por esta comunidad para que todas podamos poner por obra eso que hemos aprendido, que podamos crucificar nuestra carne, ¿no? Que podamos guardar nuestra lengua, que podamos morir a esa carne para que el Espíritu del Señor crezca en nosotras. Gracias por escucharme, por su atención, y pues les mando un gran abrazo. No sé si oramos para terminar este estudio. Mi mamita me dice que sí. Gracias, madrecita. Oremos. Amado Señor, gracias, Padre, por tu palabra, que es una espada de doble filo, que atraviesa nuestros corazones, nuestros tuétanos, Señor, y que trae luz a nuestras vidas, Señor. Gracias por hablarnos, porque solo el Padre que ama, corrige. Y hoy podemos ver tu amor en cada corrección que nos dice. Te pedimos por aquellos esposos de estas hermosas mujeres que dirigen comunidades, que están en situaciones de liderazgo, para que, Señor, todas estas mujeres esposas puedan también apoyar a sus esposos con la sabiduría que hemos aprendido hoy. Te pido por aquellas viudas que hoy están en esta comunidad, y por aquellos hijos, Padre, que tienen padres viudos o tienen padres a su cargo, Señor, que juntos podamos bendecir a aquellos que llevan canas, que podamos honrarlos, que podamos proveerles para todas nuestras necesidades, sus necesidades. Y te pido, Señor, que nos proveas, Señor, que nos ayudes a poder usar nuestro dinero y la provisión que tú nos das para poder cumplir tus mandamientos, para honrar a nuestros padres, Señor. Y si hay alguien que está pasando aflicciones económicas y aún no ha podido, Señor, cumplir este mandamiento, te pido que le proveas más y que le des ideas, Señor, de poder honrar a sus padres de alguna otra manera, de poder proveer a sus necesidades de alguna otra manera, Señor. Te pido que nos des inteligencia y sabiduría para poder poner por obra aquellas partes de este capítulo que estudiamos que aplican a nuestras vidas, Señor, y que podamos también enseñárselos a nuestros hijos, para que ellos también sean hijos que te amen, que te honren y que caminen por tu palabra, Señor. Te doy gracias nuevamente por cada una de estas hermosas mujeres de oración que hoy estuvieron aquí sentadas escuchando tu palabra, Padre, porque al igual que mí, todas nosotras deseamos tu palabra. Estamos hambrientas de ti. Gracias por este Shabbat, por este día de reposo. Y gracias, Señor, porque aún no ha acabado y aún vamos a seguir estudiando mucho de tu palabra. Gracias, Señor, en tu nombre, Yeshua HaMashiach. Amén. Gracias, Abby.